Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 1 de agosto, el mes en que nació Monseñor Romero. Él nació el 15 de este mes, agosto. Y hoy quiero pedirles que encomendemos la actividad que se hace por iniciativa de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, cardenal, y que este día fue el lanzamiento y fue el envío de esa caminata que se hace desde San Salvador hasta Ciudad Barrios, donde nació Monseñor Romero, bajo la consigna ¿cuál es la meta? Y se responde la cuna del profeta. Hemos estado algunos años acompañando, hoy no vamos a poder acompañar, los trabajos no nos lo permiten, pero quiero que encomendemos toda esa actividad. Hoy se ha cambiado el itinerario, caminan hasta Ilopango, que es un trayecto de 10-12 kilómetros, y luego van a Cojute a hacer un reconocimiento y un homenaje a la Virgen de Fátima. Se va a caminar por esa zona. Vamos a estar pendientes del desarrollo de estos 3 días de caminata, mezclado con el transporte, pero lo bonito es que la actividad final se hace allá en Ciudad Barrios. En el segmento de la homilía de hoy, ya es la penúltima, mañana vamos a finalizar esta homilía del 9 de marzo de 1980. En este segmento, Monseñor Romero está altamente preocupado porque las reformas han traído más represión. Y Monseñor anhela que esas reformas de verdad empiecen a dar solución a los problemas graves del país. Dice Monseñor, frases como estas, ¿verdad? Esas reformas no habrán resuelto el problema y su fracaso se convertirá en una nueva arma para que la oligarquía regrese triunfante, diciendo que solo ella es capaz de salvar el país. Monseñor no quiere que fallen las reformas por culpa de la represión. Pide, Monseñor, que se acepte la crítica para que no falle. Y la frase para hoy dice lo siguiente: si se logra evitar el aspecto represivo y se profundiza tanto en la reforma agraria como en la nacionalización del sistema financiero, tal vez se pueda ir pensando, y esto sería lo ideal, en una aproximación de posiciones entre el proyecto de la izquierda y el proyecto del gobierno. Sabemos que en el proyecto de izquierda no están solo los organizados conocidos, sino que hay gente muy capaz intelectualmente, y hay que tenerlo muy en cuenta. La medida de esta posible aproximación está en el cese de la represión. Mientras haya represión, ninguna fuerza del pueblo tendrá confianza en colaborar con el gobierno. Voy a repetir esto porque esto es importante. Mientras haya represión, ninguna fuerza del pueblo tendrá confianza en colaborar con el gobierno. Monseñor Romero soñaba con que cesara, que se acabara la represión. Fue su último grito en la catedral el 23 de marzo. Y no le hicieron caso. Siguieron con la represión. Y por haber seguido en la represión, en vez de profundizar en las reformas, tuvimos 12 años de guerra fratricida, lamentable. Dios perdone a los provocadores de esa cruenta guerra que se pudo evitar si se hubiera quitado el corazón del dinero y se hubiera puesto el corazón en Dios. Oigamos a Monseñor. Esas reformas
no habrán resuelto el problema y su fracaso se convertirá en una nueva arma para que la oligarquía regrese triunfante diciendo que solo ella es capaz de salvar al país. Esta crítica pues quiere ser una advertencia para que lo bueno que tienen las reformas se salven de estos aspectos dudosos y peligrosos. Es tiempo para que los esfuerzos del gobierno, si son sinceramente a favor del pueblo, busquen de verdad encontrarse y dialogar con los proyectos que el pueblo también está proponiendo. Algo parecido debe decirse de la nacionalización de los bancos, aunque aquí los inconvenientes son menores. La nacionalización de los bancos, incluso tal como se ha propuesto, es una medida que converge con el proyecto general del gobierno democrático revolucionario. Es un claro y preciso golpe a la oligarquía más fuerte que el dado en la reforma agraria. Demuestra que el proyecto de la Junta no es en sí oligárquico, aunque pueda seguir siendo capitalista y proimperialista. Sus posibles dificultades están en dos cosas. Primero, en ser parte de un proyecto más general, tras el que están los norteamericanos y que incluye la represión masiva, y eso no sería bueno. Y segundo, en correr el peligro de ser manejada la medida no en favor de las mayorías. Ambas posibilidades nos hacen tener cuidado. Los hechos demostrarán si son solo posibles o reales. Si se logra evitar el aspecto represivo y se profundiza tanto en la reforma agraria como en la nacionalización del sistema financiero, tal vez se pueda ir pensando, y esto sería lo ideal, en una aproximación de posiciones entre el proyecto de la izquierda y el proyecto del gobierno. Sabemos que en el proyecto de izquierda no están solo los organizados conocidos, sino que hay gente muy capaz intelectualmente, y hay que tenerlo muy en cuenta. La medida de esta posible aproximación está en el cese de la represión. Mientras haya represión, ninguna fuerza del pueblo tendrá confianza en colaborar con el gobierno. Seguimos acompañando a este pueblo de Israel, que no es fácil. Pobre Moisés y pobres los dirigentes, los líderes, los responsables de los pueblos, porque no somos fáciles como pueblo. Moisés se convierte para usted y para mí en un ejemplo de liderazgo, sobre todo por todo el trabajo que lleva liberar, acompañar la liberación de un pueblo. Éxodo 33, versículos del 7 al 11 y capítulo 34 del 5 al 28, y dice lo siguiente: En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda,
se levantaba y se prosternaba cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después, él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días con sus 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero que notemos en este ejercicio de acompañamiento de este pueblo de Israel, en ese proceso de liberación, quiero que evaluemos este escenario. Moisés, en el Antiguo Testamento, es el representante de la ley. Aarón es el sacerdote. Josué muy pronto va a ser el guerrero más aguerrido de Moisés. Se está conformando el pueblo. Se están definiendo los trabajos del pueblo. Ahora viene esta escena con lo que se va a poder llamar más adelante el santuario, el templo. Todavía estamos en tiendas de campaña, en lo que pueda ser el ejercicio de protegerse del sol y protegerse de la lluvia. También Dios tiene una tienda. Moisés define como lugar de encuentro, ya lo hizo en el monte Sinaí, ahora está definiendo su lugar de encuentro en una tienda. Dios sigue manifestándose por la nube. Esa nube, más que nube como la que nos imaginamos en el cielo, la palabra hebrea es Shekinah, es una neblina. Pero el pueblo de Israel entiende que en la neblina está Dios, porque la neblina refresca las mañanas, porque la neblina les deja el rocío, y de ese rocío, cuando se evapora, recogen el pan, el maná. Por medio de la neblina de la Shekinah se presenta Dios a hablar en persona, cara a cara, con Moisés. Ya está clara, desde este encuentro de Moisés en ese santuario, en tienda de campaña, la tienda del encuentro, ya está claro la identidad de Dios. Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y leal, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa y delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Esta es la identidad de Dios que habla con Moisés aproximadamente 1250 años de Cristo. Y bueno, debo decir de nuevo, esta es la identidad del Dios según Moisés, y lo reitero, según Moisés,
que castiga hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nos venimos al Nuevo Testamento, esta imagen de Dios desaparece, porque Dios no vino para castigar. Según el Evangelio de Lucas, Lucas nos presenta a un Dios de la misericordia. El Evangelio de Lucas es llamado el Evangelio de la misericordia. ¿Se imagina usted cómo le hubiera ido a ese hijo pródigo si se le aplicara esta identidad de Dios a ese pobre hijo pródigo, al hijo menor que se fue a gastar el dinero no del papá ya, porque era del hijo mayor, se fue a gastar la mitad de los bienes? Si esta imagen hubiera estado en tiempos de Jesús, ¿se imagina castigar hasta la tercera y cuarta generación? Dios santo. No, el Dios que nos presenta Jesús es otro, no es el de Moisés. El Dios de Jesús no vino para castigar, vino para salvar, para mostrar misericordia. Y este paso del Dios que echa fuego hasta por la nariz, y es fuego consumidor y que castiga hasta la tercera y cuarta. Mire, salir de esa imagen de Dios y llegar a la imagen que nos presenta Lucas no es un paso fácil. Eso cuesta. Eso es difícil. Si esta imagen se abandonara, yo les puedo asegurar que entre católicos y protestantes seríamos hermanos, seríamos compañeros de camino. Pero mientras ellos prediquen a esta imagen de Dios de Moisés y nosotros, por ejemplo, como Monseñor Romero, predicando al Dios de Jesús, el Dios de la misericordia, el Dios que vino a rescatar lo perdido, como la pecadora que la querían apedrear, y Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? ¿Quién te acusa? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Esa misericordia de Dios cuesta dar el paso. Preferimos a este Dios que castiga hasta la tercera y cuarta generación en los hijos y nietos. Y no, esta es la imagen que Moisés obtuvo para hablar de Dios. Este es el Dios de Moisés. El Dios de Jesús es distinto. Vamos al Evangelio, siempre el Evangelio de las parábolas, el tercer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, 36 al 43. Mateo 13, 36 al 43 dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La parábola del trigo y la cizaña. En el mundo habemos ese tipo de gente en favor del reino, gente en contra del reino. El Dios de la misericordia no nos da permiso
de señalar, yo soy bueno, este es malo. No nos toca a nosotros hacer esa distinción. Cuando estuve trabajando en Panamá, en uno de esos audios que servían de evangelización en la década del 70, 60 y algo, cuando estaba empezando a ponerse en práctica el Vaticano II y los documentos de Medellín, yo escuché, no sé si todavía existe, un audio que se llama El Evangelio. Y este Evangelio, el audio del Evangelio, hay una persona, posiblemente sacerdote, describiendo lo siguiente: nosotros y nosotras no tenemos permiso para decir yo soy bueno, aquel es malo o es mala. Eso solo le toca a Dios. Nosotros solo tenemos permiso para decir los unos y los otros. No tenemos más permiso. Yo no soy quien para decir este sí, este no. Solo distingo los unos de los otros. ¿De cuál grupo somos nosotros? ¿De cuál grupo quiero ser yo? ¿Quiero ser trigo o quiero ser cizaña? Si soy trigo, voy a los graneros de Dios. Si soy cizaña, porque yo elegí ser cizaña, voy al fuego eterno. Pero Dios me da la oportunidad de que yo elija. Esto en el Antiguo Testamento se puede reconocer como el libre albedrío. Jesús nos deja en libertad. ¿Quiero yo ser trigo? Bienvenido. ¿Quiero ser cizaña? Que te vaya bien. Tu futuro es el fuego. Pero no es Dios el que viene a condenar, no. No es que Dios escoge, quiero ver, este es trigo, este es... No, yo soy el que elijo. Esta libertad de elegir es del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no es posible que yo elija. ¿Se acuerdan la palabra, la predestinación? Que todavía San Pablo usa esa palabra, la predestinación. Y Martín Lutero lo aprendió muy bien. Por eso cuando alguien no se convierte, no acepta a Cristo en su corazón, por decir algo, para la iglesia evangélica, el que no aceptó a Cristo en su corazón se fue al infierno. No hay intermediación de nada. Para nosotros no. Muere un pariente, era un poquito perdido, mala gente, el muchacho o muchacha, o señor, señora. Y nosotros y nosotras en la Iglesia Católica imploramos al Dios de la misericordia, dale, Señor, el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Intercedemos, no lo mandamos al infierno, no nos toca a nosotros eso. Clamamos al Dios de la misericordia, Señor, dale el descanso eterno, brille para él la luz perpetua. Y rezamos el rosario 9 días, y el cabo de año, y 9 cabos de año, y de vez en cuando nos acordamos de él y mandamos a rezar una misa, a decir una misa para el eterno descanso. Nosotros nunca perdemos la esperanza, conservamos la esperanza de que Dios puede perdonar, así sea el más malo de este mundo. Dios es misericordia. Si clamamos al Dios de Moisés, no hay nada que hacer. Condenado hasta la 3ª y 4ª generación, hasta los nietos y bisnietos. Es el Dios de Moisés. El Dios de Jesús vino para perdonar. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí. Y lo que ustedes pidan en mi nombre, yo se los concedo. Entonces, en nombre de Jesús pedimos, dale, Señor, el descanso eterno. Confiamos en que nuestros parientes, conocidos, amigos, por muy malos que hayan sido, tienen una esperanza de salvación. El trigo y la cizaña es la realidad que se vive. Dios no es responsable de la maldad. De la maldad es responsable el maligno. Y el maligno necesita agentes. El maligno necesita promotores del mal. Usted elige.
La alegoría que hace Jesús, porque dice, la siembra es el reino, el maligno, etc. Hace una alegoría. Esa alegoría es para explicar. Yo solo siembro trigo. Yo solo siembro semilla buena. Yo no siembro semilla mala. Por eso Dios no es responsable que unos sean buenos y que otros sean malos. Dios no es responsable. Esto es la predestinación. Dios predestinó a esto para que fueran buenos y a esto para que fueran malos. Ese no es el Dios de Jesús. El de la parábola de la cizaña, Dios solo puede sembrar semilla buena, solo trigo. El maligno es el que siembra semilla mala. Pero el maligno necesita agentes, necesita sacerdotes del mal, usando esa figura. Para que exista el mal, el maligno necesita sacerdotes, profetas del maligno, profetas del mal. Usted elige. ¿Quiere ser semilla del reino o quiere ser cizaña, semilla del mal? Bendiciones para todos y para todas.